semana vamos a celebrar lo que ustedes ya saben, ¿no? Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Es una tradición ya de muchos años aquí en Estados Unidos, pero yo creo que más que una tradición para nosotros debe ser una forma de vida. Y hoy voy a compartir con ustedes precisamente de esto. Voy a compartir acerca de la gratitud, acerca de dar gracias. La gratitud, ¿no? ¿Qué implica el ser agradecido? ¿Qué implica el dar gracias? Como les digo, esta semana celebramos, y para mucha gente, ¿no? Esta semana es la semana en la que da gracias, ¿no? Y todas las demás semanas del año se le olvida dar gracias, pero no debe de ser así con nosotros, ¿no? Un poquito de trasfondo en lo que es Thanksgiving, ¿no? Se le llamaba también el Festival de la Cosecha. Y es una tradición, aunque es una tradición americana, pero es una tradición con un trasfondo bíblico, con un trasfondo de lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Los peregrinos, ¿no? Los que estaban aquí y comenzaron esta tradición de acción de gracias, eran personas cristianos, eran personas con un trasfondo de la palabra de Dios, ¿no? Eran personas que conocían de Dios, por lo tanto sabían que deberíamos de dar gracias a Dios por lo que Dios nos daba, y de ahí inició, ¿no? Por eso se le llama Festival de la Cosecha también, porque fue después de un tiempo de cosecha, ¿no? De recibir lo que la tierra da, y si alguien sabe muy bien, ¿no? Que las cosas vienen de Dios, no son los agricultores, y especialmente aquellos que dependían de la lluvia y dependían de los elementos y dependían de Dios, ¿no? Entonces esta tradición está arraigada en la palabra del Señor, en el ser agradecidos. Y nosotros debemos de entender que aunque celebramos en esta semana específicamente el dar gracias, la acción de gracias con toda la nación, tiene que ir más allá. Nosotros como cristianos debemos de ir más profundo y darnos cuenta de la profundidad que hay en una vida de gratitud, en una vida de agradecimiento, en una vida que entiende que lo que tiene viene de Dios, que sabe que debe dar gracias, que sabe que debe de agradecer. Y de esto vamos a hablar hoy para mantenernos en ese espíritu de agradecimiento, ¿no? Y sea que ustedes estén aquí con nosotros el jueves, que puedan estar aquí o donde quiera que estemos, o a través de toda la semana y a través de todos los días, entendamos que Dios quiere que seamos agradecidos, que Dios quiere que seamos personas que muestran la gratitud, entendiendo que Dios es el dador de todas las cosas. Si hay alguien que debe de ser agradecido, debemos de ser nosotros, porque entendemos de dónde vienen todas las cosas. Sabemos que Dios es el dador de todas las cosas. Es que vamos a hablar de la gratitud hoy, y varias cosas que implican la gratitud, que implica el ser agradecido. La primera es que la gratitud es nuestra respuesta que magnifica a Dios. La gratitud es nuestra respuesta que magnifica a Dios. Y ponga atención en esta palabra, magnificar. En el Salmo 69, versículo 30 al 32, nos dice esto el salmista, dice: entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré. Y esta palabra que usa ahí, lo honraré, significa magnificar, magnify en inglés, ¿no? Exaltar. Y lo honraré, o lo magnificaré con acción de gracias. Pues al Señor esto le agrada más que el sacrificio de ganado, o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción de gracias y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Fíjense lo que dice el salmista: entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré, lo magnificaré con acción de gracias. Esta palabra magnificar, como les digo, tiene que ver con exaltar, con honrar, con adoración, con acciones de gracias. Por eso es que la acción de gracias, las acciones de gracias magnifican, es nuestra respuesta que magnifica a Dios. Cuando hablamos de magnificar, hay dos tipos de magnificadores.
cuando hablamos de algo que magnifica algo. Uno de ellos es el microscopio. El microscopio magnifica algo que es pequeño, algo que es diminuto, ¿no? Como un virus o una molécula o una bacteria o cualquier cosa que a simple vista con nuestros ojos no podemos ver. Lo ponen bajo un microscopio que es un magnificador y se puede ver el detalle y lo puedes ver, ¿no? Y puedes apreciar lo que es. Ese es un tipo de magnificador. Otro tipo de magnificador es el telescopio. Ahora, el telescopio lo que hace es que aquellas cosas que ya son grandes en extremo nos ayuda a verlas como realmente son. Porque nosotros vemos las estrellas, ¿no? Y las vemos como diminutas. Pero ¿cómo son realmente? La mayoría de las estrellas, y no todas las estrellas, son en tamaño superior, muchísimo más grande que la Tierra misma. Pero las vemos pequeñas. Ahora, un telescopio nos ayuda a ver aquello que ya es grande, verlo como tal es, como realmente es. Y estas son las dos diferencias. Ahora, en el caso de lo que está diciendo el salmista aquí, no está diciendo, voy a magnificar a Dios como siendo un microscopio, ¿no? Como aquel que hace que las cosas pequeñas se hagan grandes. No está diciendo, Dios hace cosas pequeñas en mi vida, pero yo las hago que se vean gigantes. O Dios es un Dios pequeño y yo con mi adoración y mi acción de gracias lo hago grande. Lo que está diciendo es que somos como un telescopio nosotros cuando adoramos a Dios en acción de gracias. Magnificamos a aquel que ya es grande sobremanera para que las personas y alrededor puedan ver quién Dios realmente es. Y eso es lo que hace las acciones de gracias. Cuando nosotros adoramos a Dios con acción de gracias, magnifica a Dios. O sea, las personas pueden ver a Dios como realmente es. Porque muchas veces las personas y nosotros mismos ven a Dios. ¿Y cuántas personas no? A lo mejor hasta nosotros en algún momento hemos dicho, Diosito, Diosito es muy bueno, ¿no? Diosito decimos, ¿no? Y así como que pequeño, el Diosito pequeño, ¿no? Pero como es nuestro Dios de grande y magnífico, y a veces no lo apreciamos como es realmente, y entonces lo que está diciendo el salmista es, yo voy a magnificar a Dios con acción de gracias de tal forma que quien Él realmente es se va a manifestar, no nada más en mi vida, sino en la vida de los otros. Entonces, cuando nosotros agradecemos, lo que estamos haciendo es magnificando a Dios, o sea, mostrándosele a las personas como Él realmente es. Estamos siendo un telescopio. Nuestra vida no debe de ser como un microscopio, debe de ser como un telescopio a través del cual las personas ven a Dios como realmente es. Porque muchas personas ven a Dios, como les digo, pequeño. Pero si lo ven a través de nuestra vida, una vida que lo muestra en agradecimiento, en acciones de gracia y en alabanza, entonces pueden apreciar mejor quién Dios es. Por eso es que nuestra acción de gracias magnifica a Dios. Somos llamados a magnificar a Dios. Y magnifica a Dios porque los dadores son más gloriosos que los receptores. Aquellos que dan son más gloriosos que aquellos que reciben. Los benefactores son más gloriosos que los beneficiarios. Alguien que recibe y que es beneficiario de algo no tiene gloria. Pero alguien que da y que es el benefactor y que es el dador es alguien que es glorioso. Por eso es que en las acciones de gracias Dios es magnificado. Cuando agradecemos a Dios, reconocemos y demostramos que Él es el dador, por lo tanto Él es el benefactor, por lo tanto es magnificado como realmente Dios es. Él es más glorioso que aquellos de nosotros que recibimos. Por eso es que en acciones de gracias nosotros magnificamos a Dios. Por eso es que las acciones de gracias son más importantes. Por eso es que lo que está diciendo el salmista es, voy a honrar con cánticos y con acciones de gracias lo voy a honrar. Y luego dice, y esto es más agradable que los sacrificios. Es más agradable, porque el que trae un sacrificio, ¿qué hace? Él está siendo él
que trae. Él está siendo el benefactor, Él está siendo el que viene y pone algo enfrente. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por su gracia y su misericordia, y que todo lo que tenemos viene de Él, lo que estamos haciendo es magnificando la gloria de Dios como dador. Por eso es tan importante este tema de ser agradecidos. Porque cuando agradecemos realmente de corazón, magnificamos a Dios. Magnificamos a Dios. El Salmo 103, versículo 1 al 5 dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. ¿Escuchan esto? Así despabilense, porque no sé si les cayó algo, el frío, el calor o qué onda. No, sacúdase uno ahí al otro. Les doy permiso. Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, que toda mi vida alabe al Señor. Todo. Versículos: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca se olvide de todas las buenas cosas que hace por mí. Esta es la motivación del agradecimiento, que nunca se olvide de todas las buenas cosas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Ustedes que ahorita se sienten así medios cansados, declaren esto: mi juventud se renueva como las del águila. Si a lo mejor nos está faltando, a lo mejor en algún momento, una motivación para agradecer a Dios, el salmista aquí nos da, y no nada más una, varias. Es el que te perdona todos tus pecados. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te redime de la muerte, el que te corona de misericordias, el que te da cosas buenas y que te rejuvenece tus fuerzas. Entonces, cuando agradecemos a Dios, cuando traemos acciones de gracias delante de Dios, lo que estamos haciendo es magnificando a Dios, diciendo: tú eres más grande que yo, tú eres superior a todas las cosas. Yo recibo de ti. Tú eres mi benefactor. Tú eres mi dador. Las cosas que tengo vienen de ti. Tú eres más glorioso que yo, porque yo lo que tengo lo recibí de ti. Y tú lo que tienes no lo recibiste de nadie. Eres el dador. Eres el benefactor. Entonces debemos nosotros de vivir una vida de acción de gracias. No nada más en Thanksgiving. No nada más cuando nos juntamos. Una vez en la iglesia cada domingo. Debemos de ser capaces de vivir una vida continua de acción de gracias, una vida que magnifica a Dios. Y este es el segundo punto que vamos a ver: la gratitud debe de ser un estilo de vida. O sea, debemos de ser un telescopio continuo, permanente, a través del cual las personas pueden ver las cosas como realmente son, pueden ver a Dios como realmente es. Es a través de nosotros que las personas pueden ver lo que Dios ha hecho. Y tenemos que vivir la gratitud como un estilo de vida. En primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, nos da este pasaje y este mandamiento. El apóstol Pablo, que es muy conocido, nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. A lo mejor las personas de allá afuera son malagradecidas. A lo mejor los que no conocen a Dios son malagradecidos porque no conocen a Dios. No saben que las cosas que tienen vienen de Dios. Y a lo mejor pudiera ser entendible que estas personas no agradezcan. Pero dice la palabra del Señor: para ustedes que son de Cristo, para ustedes que conocen a Dios, su voluntad es que sean agradecidos en todas las circunstancias, en todas las cosas. No nada más en Thanksgiving. Ahora, en Thanksgiving lo celebramos y hacemos fiesta y dedicamos, igual que como nos alegramos cuando una persona cumple años en su día de cumpleaños, pero nos da alegría que esté vivo todo el año, ¿sí o no?
Pero en su día de cumpleaños les hacemos algo especial. Así igual, ¿no? En Thanksgiving hacemos algo especial. Pero nuestra vida debe de ser una vida de continuo agradecimiento, de continuas acciones de gracias. Debemos de practicar las acciones de gracias todos los días, porque magnifican a Dios. Y una de las razones es porque entendemos que Dios es el que nos ha dado todas las cosas. Ahora debemos de practicar las acciones de gracias en todo tiempo, nos dice la Biblia. Y sabemos que hay dos tipos de tiempo mayormente en nuestras vidas, pudiéramos decir: los buenos tiempos y los malos tiempos, ¿no? Hay tiempos en los que las cosas están funcionando de maravilla y hay tiempos en las que las cosas no están tan bien como nos parecieran. Pero la Biblia nos dice: en todo tiempo y en toda circunstancia deben de dar gracias. Cuando las cosas están bien, debemos de aprovechar y ser abundantes en acciones de gracias. O sea, cuando las cosas nos están yendo bien, cuando las cosas están siendo como las planeábamos, cuando estamos experimentando lo que a veces llamamos bendición, ¿no? Cuando estamos experimentando que todas las cosas nos salen como esperamos, debemos aprovechar y dar abundantemente gracias a Dios. Pero ¿qué pasa a veces, no? Que cuando las cosas están todas bien, a veces las damos por hecho. Como dicen en inglés, no, we take it for granted. O sea, lo damos por hecho y decimos, pues todo está bien, ¿no? Y se nos olvida muchas veces dar gracias. Pero lo que nosotros debemos de hacer es, cuando las cosas están bien, practicar y ser más abundantes en nuestras acciones de gracias por todo. Nosotros tenemos una costumbre como familia, ¿no? Todas las mañanas cuando vamos a la escuela, o cuando mi esposa lleva a los niños a la escuela, si no estoy yo con ellos o algo, me llaman y oramos juntos, o si los llevo yo oramos o lo que sea, pero todas las mañanas oramos cuando vamos a la escuela. Y siempre una de las cosas es que damos gracias simplemente por ir a la escuela, simplemente por estar vivos ese día. Porque ¿quién de nosotros pudiéramos decir que nos merecemos el estar vivos, que nos merecemos lo que tenemos, que nos merecemos ¿quién de nosotros podemos levantarnos y decirnos: Señor, pues me diste lo que me merecía, ¿no? ¿Por qué te tengo que dar gracias? Cuando las cosas están bien, debemos de ser abundantes en acciones de gracias. O sea, aprovecha, si todo está bien, di gracias en todo lo que puedas, hasta en las cosas más mínimas. Aprendamos a vivir una vida de acciones de gracias continuas. Ahora, cuando las cosas están mal, debemos de ser intencionales en buscar lo bueno y dar gracias a Dios. O sea, cuando las cosas están bien, no te esfuerzas mucho, pero sé entonces abundante, porque hay muchas cosas por las que debes de dar gracias. Pero cuando las cosas no estén tan bien, entonces debemos de ser intencionales. Como quien dice, tenemos que expulgar a lo mejor a veces para encontrar cosas. Y está bien. Sabemos que aún en medio de las cosas que cuando las situaciones están mal, hay mucho por qué agradecer, pero a veces nos cuesta, ¿sí o no? Pero debemos de ser capaces de ser intencionales y de buscar, aún en medio de todo lo que está mal, aún en medio de los problemas y de la escasez y de la enfermedad y del dolor, y aún en medio de la falta de éxito en las cosas que hemos planeado, debemos de ser intencionales en dar gracias a Dios porque tenemos cosas buenas, porque Dios nos ha dado mucho. Y si empiezas a buscarle, te vas a dar cuenta que hay. Te vas a dar cuenta que aún en las situaciones que a nosotros nos parece malas, aún en las situaciones que a nosotros nos parecen en dificultad, hay mucho por lo que podemos dar gracias a Dios. Tan simple como empezar a ver las circunstancias de otros. En esta situación sí es bueno compararnos. No compararnos para estar encima de alguien más, pero comparar para ver que hay muchas personas que están en una situación mucho peor que tú. Entonces eso debería de animarnos y decir: Señor, gracias. Gracias porque aún a lo mejor no tengo trabajo, pero tengo cuerpo y estoy completo y puedo trabajar en el momento en que encuentre el trabajo. Pero ¿qué hay de aquel que pasó por un accidente y de pronto ya le dicen: tú ya no vas a poder trabajar porque te faltó un pie ahora, o alguna situación así? Entonces tenemos que ser capaces de ser intencionales
cuando hablamos de acción de gracias. Y de ver las cosas y de analizar nuestro entorno y de darnos cuenta que Dios ha sido bueno, que Dios siempre nos da cosas, que Dios es una persona, es su naturaleza, es un Dios dador. Muchas ocasiones a mí me ha tocado ver, ¿no? Y cuando veo situaciones de personas con dificultad, por ejemplo, personas que están ciegos o personas que están pasando por alguna situación muy difícil, que pierden a alguien, ¿no? O cuando ves a niños, familias que tienen sus niños con una enfermedad terminal, mi pensamiento es, y en mi corazón está, ¿por qué no fui yo? Mi pensamiento es, pudiera haber sido yo el que está en esta situación. Y tenemos que darnos cuenta que no somos mejores que los demás. Y darnos cuenta que Dios ha sido bueno. Y poder decir, Señor, gracias. Y vivir en una vida continua de gratitud. Primera de Corintios 16:34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Y la tercera cosa cuando hablamos de la gratitud, es que la gratitud nos posiciona para recibir más. No nada más magnifica a Dios y podemos ver a Dios como realmente Dios es. No nada más eso, no nada más es algo que tenemos que vivir continuo y en una vida diaria y practicando el agradecimiento, sino que al hacerlo nos posiciona para recibir más. Porque la verdadera gratitud está totalmente relacionada con la humildad. Alguien que no es humilde no puede dar gracias. Porque el que da gracias está reconociendo que necesitó ayuda de alguien más, que recibió de otro. Cuando nosotros damos acciones de gracia delante de Dios, lo que estamos diciendo, Señor, tú me diste, Señor, tú eres más grande que yo, Señor, yo necesito de ti. Y un orgulloso no lo puede hacer, pero aquel que es humilde puede manifestar el agradecimiento. Solo los humildes agradecen verdaderamente, y Dios no desprecia un corazón humilde. Entonces, cuando somos agradecidos, nos estamos posicionando para recibir más de Dios. El Salmo 51, versículo 16 al 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Fíjense esta actitud del salmista, dice, tú no quieres sacrificio, aunque yo estoy dispuesto a darlo. O sea, el agradecido no es como que dice, no, pues con dar acción de gracias y así con las palabras ya basta, ¿no? No, dice, yo estoy dispuesto a dar todo. Dice, no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Cuando nosotros damos gracias, nos estamos poniendo en el lugar para recibir aún más bendición de parte de Dios. Cuando agradecemos en todas las formas posibles, estamos posicionándonos para recibir más. El agradecido recibe más. El agradecido, el desagradecido o mal agradecido se aleja de la bendición. El agradecido recibe más. El malagradecido se aleja de la bendición. Hay algunas cosas que implica el agradecimiento. La primera de ellas es que implica una actitud. El agradecimiento implica una actitud. Cuando tú recibes de Dios, cuando tú entiendes que has recibido de Dios, lo primero que hay en nuestro corazón es una actitud. Es una actitud hacia aquel que te dio. Una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento. La segunda cosa que implica la gratitud es palabras que acompañan a la actitud. A menos de que seas una persona que no puede hablar, que eres mudo, las palabras acompañan a la gratitud. Es por eso que se nos ha enseñado desde chiquitos a decir gracias. ¿Sí o no? Si alguien nos da, decimos ¿cómo se dice? Y si no dice,
Le das un zape para que diga, ¿no? Para que exprese las palabras y diga gracias. Pero a veces con Dios nos quedamos, ¿no? Y es como que Dios a lo mejor nos quisiera dar un zape así también, ¿no? ¡Pum! Porque nos quedamos callados con la boca cerrada y no podemos manifestar las palabras que Dios quiere escuchar de nosotros al habernos dado todo, ¿no? Y a veces decimos, no, yo tengo la actitud de agradecimiento o agradecí en mi corazón, pero la verdadera gratitud está acompañada de una actitud y de palabras que acompañan a esa actitud. Y decimos gracias, o muchas gracias, o te voy a honrar, o te amo, o aquí estoy. Todas esas cosas que expresan, por eso es que es tan importante la adoración en lo que hacemos nosotros como cristianos honrando a Dios. Porque las palabras manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Es por eso es que nosotros tenemos que esforzarnos para manifestar una actitud y luego después manifestar con nuestras palabras lo que nuestra actitud está diciendo. Es por eso es que es bien importante cuando adoramos a Dios, abrir nuestra boca y adorar. Abrir nuestra boca y declarar. ¿A poco tú dices, si tú le das a tu hijo cosas, esperas que al menos te diga gracias, ¿no? Si no te dice gracias, no te quedas pensando, no, pues a lo mejor me agradeció en su pensamiento, ¿no? En su pensamiento me dijo gracias. Pero con Dios a veces nos quedamos así. Decimos, Dios conoce mi corazón, ¿sí o no? Pero Él quiere escuchar tus palabras. Imagínense que todos los escritores de la palabra, incluyendo a David, hubiera dicho, Dios conoce mi corazón, y no escribía nada. No tuviéramos todo esto. Pero fue porque lo expresó. Imagínense aquellos de los cantantes de ustedes favoritos, ¿no? A ver, digan, ¿quién les gusta como canta? Imagínate que dijera, no, yo me quedo con los pensamientos en mi corazón y no los expresara. No tendríamos esa bendición de saber y de conocer estas palabras. Y es lo mismo con nosotros. Dios quiere escuchar, por eso nos dio boca, quiere escuchar. Llegó un momento en el que Jesús, yo creo que a lo mejor hasta se fastidió con los que no adoraban en espíritu y con todo su ánimo, que dijo, si ustedes no adoran, las piedras van a adorar. Yo no sé en qué motivó a Jesús, pero yo creo que los veía así a veces. Así, ¿no? y Jesús dice, si ustedes no abren la boca, estas piedras van a adorar. Porque Dios quiere ser magnificado por quien Él es. Dios quiere ser magnificado por quien Él es. Entonces, la gratitud implica una actitud. Una actitud. Tu cara refleja algo. Si estás agradecido con tu vida, tiene que reflejarse. Algunos de ustedes les han dado un regalo que no les gustó para nada. ¿Y cómo batallas? Muchas gracias, ¿no? Así como que, chale, este regalito que me dieron, ¿no? Ahora en Navidad se da mucho eso. Y aún así les enseñamos a nuestros hijos a dar gracias. Nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, si no te gusta, te callas y dices gracias. Y sonríes y vas y le das un abrazo a la persona. Ya después verás si no lo quieres usar o lo que sea. Pero tienes que dar gracias. Fíjense cuánto Dios nos ha dado y nosotros nuestra cara es así, ¿no? Pero es porque no entendemos todo lo que nos ha dado. Es porque no miramos, es porque nuestros pensamientos se quedan a veces en las cosas que creemos que están pasando mal a nuestro alrededor. Y no apreciamos, como el salmista decía, no, Él me perdonó, Él me redimió, Él me coronó, te voy a adorar, te voy a dar gracias. Voy a cantar, voy a hacerlo. Entonces la actitud, la gratitud implica una actitud, implica palabras que la acompañan y luego implica acciones que la afirman. El agradecido no nada más lo dice de palabras, sino que sus acciones afirman su agradecimiento. Sus acciones confirman que está agradecido. ¿Se recuerdan de la ley? La parábola de los talentos, ¿no? Aquellos que recibieron
y fueron agradecidos, o sea, pusieron en acción su agradecimiento al invertir lo que le dieron. Esa era su acción. Les dieron más. Por eso es que les digo, nuestra gratitud nos posiciona para recibir más. Cuando nuestra actitud muestra que somos agradecidos, cuando nuestras palabras hablan nuestro agradecimiento y cuando nuestras acciones confirman nuestro agradecimiento, nos posicionamos para que Dios nos dé más. Para que Dios diga, este es agradecido, denle más. Aquel que no agradeció, que guardó las cosas, que tuvo miedo, que no hizo nada, que no puso en acción su agradecimiento, aquel que le había dado algo, ¿qué le dijeron? Quítenselo y déselo al que sí hizo algo con lo que le dieron. La ley de la siembra y la cosecha. Cuando agradecemos lo que Dios nos da y nosotros damos de lo que Dios nos da, o sea, manifestamos una acción de nuestro agradecimiento, nos posicionamos para que luego Dios nos dé más. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Fiel, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, te di poquito y manifestaste una actitud correcta al agradecer y al vivir una acción que manifestaba tu agradecimiento. Por lo tanto, te voy a poner en lo mucho. Nos posicionamos para recibir más. ¿Y quién no quiere más? En todas las áreas de nuestra vida manifestemos la gratitud. Entonces la gratitud es nuestra respuesta que magnifica a Dios. Es un estilo de vida para nosotros y nos posiciona para recibir más. Para terminar, ya vamos a leer una historia que nos ayudará a entender un poquito más lo que implica la gratitud. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Fíjense en eso, ¿no? Cuando querían algo, gritaron y hablaron. Y muchos de nosotros estamos a veces igual. Cuando necesitamos, gritamos, ¿no? Dame, Dios, sáname, ayúdame. Y una vez que recibimos, cerramos nuestra boca y no manifestamos el agradecimiento. Los leprosos dicen que gritaron: Maestro Jesús, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió y exclamó: alaben a Dios. Esa palabra ahí es magnifiquen a Dios, exalten a Dios. Tuvo una actitud, se vio, exclamó: alaben a Dios. Y luego ¿se fijan? Tuvo una actitud, declaró algo y actuó en eso que declaró. Volvió a Jesús y dijo: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. O sea, no conocía a Dios, entre comillas. Jesús preguntó: pues que no sane a 10 hombres. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo, una vez más, él se posicionó para recibir más, otra bendición de parte de Dios aparte. Jesús le dijo: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y en otra expresión dice: tu fe te ha salvado. Se posicionó para recibir más. Y se posicionó en el momento, fíjense, al grado de que todavía hablamos de él. Todavía lo usamos como un ejemplo de aquel que fue capaz de agradecer. Aquel que fue capaz de agradecer. Todos recibieron lo mismo. 10 recibieron lo mismo, recibieron sanidad. Y les aseguro que los 10 se vieron que habían sido sanados. Pero les faltó expresar y les faltó actuar en esa gratitud. Muchos
saben de lo que Dios ha hecho. Muchos saben, ¿no? Yo estoy vivo por Dios, ¿no? Gracias a Dios, dicen así como entre comillas. Pero falta todo lo demás. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Debemos ser como este uno. Debemos ser como este uno que fue capaz de volver y agradecer. Que fue capaz, porque conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. No somos samaritanos, entre comillas, no. Los samaritanos representan a aquellos que estaban aparte del pueblo de Dios. Pero si aún él fue honrado, imagínense lo que Dios espera de nosotros. Pónganse de pie conmigo. ¿Quién somos nosotros? La gratitud es nuestra respuesta que magnifica a Dios. Y esto es para lo que Dios nos ha llamado a nosotros, para magnificar su nombre. Dios nos ha llamado a magnificar su nombre. A lo mejor tú piensas y dices, yo no sé qué hacer para Dios. Pero yo no sé cómo servir a Dios. Yo no sé en qué ministerio Dios me va a usar. Pues en el primer ministerio que Dios te quiere usar a ti y a mí es en el ministerio de las acciones de gracias. En donde damos gracias a Dios todos los días. En donde magnificamos lo que Dios realmente es. En donde realmente sabemos y decimos, lo que yo tengo es por Dios. Lo que me ha sido dado es bendición de Dios. Lo que me ha sido dado es por la gracia de Dios. Magnifico aquel que me da todas las cosas. Magnifico aquel que me da cada una de las cosas que yo tengo. Vivimos en una actitud de acción de gracias. No nada más cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van bien, abundamos en acción de gracias. Pero cuando van mal, entonces buscamos, somos conscientes y decimos, tú me has dado esto, Señor. ¿Dónde estás tú ahorita? A lo mejor todo está muy bien. Yo espero, y si todo está bien, levanta tus manos y empieza a darle gracias a Dios. Y si no, empieza a buscar, dile, Señor, estoy pasando por esta situación, pero yo sé que tú eres bueno aún en las situaciones que a mí me parecen que no están tan bien. Voy a adorarte con todo mi corazón. Voy a alabarte con todo lo que soy. Empiece a dar gracias a Dios. Empiece a dar gracias. Empiece a dar gracias a Dios. Démosle gracias. Señor, te agradecemos cada una de tus bondades. Te agradecemos cada una de las cosas que tú haces.